Voy a grabar y luego, ahora sí, listo. Entonces apenas se, se graba el video, yo les comparto el link por tu habla media, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces lo primero es pues preguntarles sus dudas, ¿no? Porque pues la idea de esta sesión es resolver preguntas. Entonces, ¿dónde han tenido mayor dificultad o de pronto hay algunos conceptos que no han quedado claros? Entonces, pues obviamente eso es para escucharlos a ustedes y a partir de esta pantallita entonces poderles ir resolviendo, ¿listo? Entonces, pues los escucho. Que no, que les, que el- Bueno, entonces empecemos con esa pregunta, es muy interesante. Entonces primero voy a explicarlo aquí y luego paso a mostrarles unas imágenes para que ustedes entonces les quede un poco más claro, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos tener claro es que los tejidos vegetales, ¿cierto? Entonces tenemos, siempre les he dicho que son tres: el epidérmico, el fundamental y el vascular, ¿cierto? En ese mismo orden, nosotros los vamos a encontrar en los tejidos vegetales. Entonces, nosotros vamos a encontrar primero el tejido epidérmico, luego vamos a encontrar el tejido fundamental y siempre en el centro los tejidos vasculares, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que de alguna manera se estudian de esta forma. Primero vemos epidérmico, luego fundamental, luego vascular, porque es la forma en que van apareciendo los tejidos. Entonces, eh, el xilema y el floema, digamos en ese sentido, pueden cambiar de posición, pueden, digamos, variar un poco, pero en general siempre vamos a encontrar que el xilema y el floema están asociados. ¿Listo? Déjeme, yo le voy a poner una imagen aquí para que lo podamos ver más claramente. Un segundo, yo recuerdo aquí algo interesante. Esto no sirve. Bueno, usted está viendo aquí esta imagen, ¿cierto?
Entonces, esto nos ayuda a ilustrar un poco mejor lo que aquí estamos viendo. A ver si yo puedo lograr copiar esto. Aquí un poquito para mirar una cosa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Voy a utilizar los colorcitos para mostrar los tejidos. Entonces, vemos que el tejido epidérmico en este caso es más fácil identificarlo. Ustedes siempre van a poder identificar porque es el más externo. Entonces, todo esto que ustedes ven acá sería el tejido epidérmico. Eso que vemos en verde todo esto que vemos aquí en verde, ese sería el tejido fundamental. Todo esto que vemos aquí, nosotros ya vimos que era un colénquima, y esto de aquí es un esclerénquima. Ese sería un parénquima. Entonces prácticamente nosotros aquí estamos viendo los tres tejidos fundamentales. Generalmente los tejidos vasculares los vamos a encontrar formando haces discretos, digamos en el caso de las plantas herbáceas. Todo esto que ustedes ven acá, estos son fibras de esclerénquima, y esto también aquí. ¿Qué es lo que sería el tejido vascular como tal? Entonces, vamos a devolver un poco aquí. ¿Qué es lo que sería el tejido vascular? Básicamente sería, vamos a ponerlo con otro. Sería esta zona que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por xilema? Sí, recuerden que siempre el xilema se va a identificar porque los círculos son grandes. Entonces ustedes ven estas bolitas aquí. Siempre vamos a notar esas bolas grandes. Miren que son diferentes a estas de aquí. O sea, sí son diámetros anchos, paredes delgadas, pero el protoplasto está presente. Pero en el caso del xilema, ustedes van a ver que las bolitas son más blancas, y obviamente esto nos está mostrando que ahí no hay protoplasto. Entonces toda esta región de aquí es lo que sería el xilema. ¿Qué es el floema? El floema siempre se va a ver como una masita más gris y siempre está al lado del xilema. Entonces donde yo identifique el xilema, yo tengo que mirar si hay como una cachuchita más grisecita al lado, y entonces
fácilmente puedo identificar ahí al floema. Entonces, xilema y floema. Entonces, todo lo que está aquí, que esté aquí, ese sería, cerrando sería el xilema. Y todo lo que vemos aquí sería el floema. Entonces, vamos a borrar aquí un poco. Un poco más claro. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Este sería el floema. Y este sería el xilema. Entonces todo esto aquí en rojo que estoy subrayando y todo lo que está en azulito sería el floema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y ponemos otro caso para... Bueno, dicen aquí el floema el que cambia la mayoría de las veces. Bueno, eh, sí, el xilema puede ser variable en qué sentido. Si nosotros vemos aquí en crecimiento primario, vamos a borrar esto un segundito. En crecimiento primario, si ustedes detallan aquí, hay unas bolas más grandes, digamos aquí hacia arriba, y por acá hay unas más pequeñitas. Entonces esas pequeñitas que están aquí, más abajo, eso es lo que se conoce como protoxilema. Y estas grandes de acá es lo que sería el metaxilema. Entonces, en ese sentido sí digamos cambia, pero siempre si ustedes observan ahí se ve que son, digamos, son circulitos, por así decirlo, con sus paredes bien gruesas. Entonces detallemos aquí, detallemos aquí y detallemos este aquí, que es como uno de los más maduros. Entonces siempre vamos a ver paredes gruesas, pues obviamente no tan gruesas como las fibras, ¿cierto? Pero digamos que sí se nota una diferencia con el parénquima, digamos que particularmente, o sea, nosotros toda esta matriz que vemos aquí, de aquí para abajo, todo esto sería parénquima. O sea, digamos que el haz vascular que sería, recordemos, el haz vascular es, el conjunto xilema-floema, generalmente,
que sería toda esta región aquí. Todo esto sería el haz vascular. Entonces eso es lo que eh, entendemos como tejido vascular. Y la matriz que está al lado es son tejidos generalmente de naturaleza fundamental. Puede ser parénquima, esclerénquima, colénquima. Entonces no confundirlos. Pero sí digamos que en el xilema sí cambia un poco. Y el floema, no, el floema generalmente se ve así, se ve como una manchita gris al lado. A veces en ciertos haces vasculares, sobre todo los de, eso quería buscar aquí, los de monocotiledonias, a veces se logran ver un poco más claro, pero pues ya depende como el corte que se realice. Estoy buscando aquí si hay alguno, pero no. Yo miro aquí rapidito. Bueno, mira, aquí tenemos uno bien interesante. Este, por ejemplo, es de Sanseviera. Vamos a mostrarles un caso de unas vascular. Entonces miren aquí. Voy a poner con colores y ustedes me van a decir qué tejido es. Así decimos. Te voy a encerrar con colores. Entonces me van a decir qué tejido es. ¿Listo? Fibras de esclerenquima, muy bien. Bueno, entonces escribamos ahí quienes dicen que azul es xilema y quienes dicen que azul es floema. Entonces, voy a colocar aquí. ¿El rojo qué sería? ¿Y el verde? Serían fibras, ¿cierto? Bueno, ahí se sobreentiende. Entonces, exactamente. Entonces, miren, de pronto aquí podemos ver en este haz vascular un poco más claro. eh, los, digamos, elementos de vaso se ven claramente definidos, sobre todo los metaxilema. Y miren que por aquí hay unos vasitos más pequeños. Vamos a borrar todo esto aquí. Si lo logramos. Entonces, mire, todo esto que tenemos aquí sería un elemento de vaso de metaxilema. Y por aquí hay unos chiquiticos. Entonces, digamos que estos dos serían metaxilema y este sería protoxilema. Digamos que ahí habría una variación. El floema también tiene variación de proto y metafloema, pero a veces no es tan, digamos, tan evidente, porque generalmente el microscopio no se ve muy definido pues porque nosotros no tenemos un micrótomo que pues sería que daría un poco más de resolución. Pero yo creo que miren un segundo aquí, todo esto azul.
Voy a solamente subrayarlo para que ustedes sepan dónde tienen que poner sus ojos. Entonces vamos a mirar es aquí. Listo. Voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si ustedes detallan, se ve una célula grande y a veces se alcanza a ver como una célula chiquita al lado. Una célula grande, una célula pequeña al lado. Una célula grande, una célula pequeña al lado. Entonces, a veces se deja ver. Pero generalmente, vamos a ver, es como esas paredes son primarias. Por eso es que nosotros logramos saber que se trata del floema. El floema al no tener pared secundaria, es decir, no tener lignina, no reacciona a la safranina. Entonces no vemos paredes que se tiñen, sino vamos a ver es como una masita blanca alrededor de sí un tejido que tiene lignina, que tiene pared secundaria, que serían las fibras y sería el xilema. Entonces todo lo que ustedes vean rojo generalmente puede ser fibra o puede ser xilema. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre fibras y xilema? Que fue alguna pregunta que les hice ahí. Eso que significa, digamos que en palabras más, ¿qué significa que sea diferente? Voy a poner aquí el diámetro. Exacto, entonces el xilema aquí es mayor, el diámetro aquí es mayor en el xilema y en las fibras es menor. Sí, tiende a tener más depósitos de pared secundaria. Bueno, ahí sí podría variar un poco la naturaleza. Hay veces que el procambium da origen a esas fibras del xilema, porque estas fibras que están acompañando aquí los tejidos vasculares se llaman fibras cilemáticas. Entonces, generalmente esas fibras sí tienen origen procambial, sobre todo estas. No las que vimos en la otra foto, que se veían así como si fuera una tira en forma de anillo, sino especialmente estas sí tienen origen del procambio, pero pues son excepciones. Pero sí generalmente las fibras son de origen del meristemo fundamental, ¿cierto? O también pueden derivarse del parénquima en algunos casos. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes vean aquí? Todo lo que se tiña de rojo grueso, ustedes ya pueden ir sospechando. Puede ser fibra, puede ser xilema. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo dijimos, es el diámetro. Únicamente es el diámetro, porque aunque las paredes son más gruesas en las fibras, pues aquí también vemos, en el caso del xilema, también vemos un cierto engrosamiento. Quizás en las fibras hay más depósitos de pared, puede haber pared terciaria, probablemente aquí solo pared secundaria, es decir, de primer depósito, el segundo depósito, tercer depósito. Digamos que esos depósitos pueden variar dependiendo del tejido y puede que en las fibras pues se deposite más capas de pared secundaria y en el xilema solamente unas poquitas. Pero ¿cuál es digamos que cuál es la pista aquí para poder reconocer? Miren que el flema queda como si estuviera aislado en este caso. Queda como en la mitad. Entonces, hacia un lado va a tener xilema y hacia otro lado va a tener fibra. Entonces, si ustedes ven una mancha roja, por así decirlo, entonces se acercan, ven que hay círculos rojos gruesos, círculos rojos más dilatados, unos más estrechos. Entonces ya sé que el diámetro es el que me marca la diferencia. Porque digamos que en esencia es lo mismo, son paredes celulares gruesas secundarias y protoplasto ausente. El xilema y las fibras tienen la misma característica. La única diferencia, no les olvide, es el diámetro.
Entonces, visualmente el color. Son iguales porque las dos tiñen de rojo. Pero miren que un rojo es como el rojo incluso es diferente. Uno es como más tirando como a cafecito, el otro un poquito más intenso, un rojo más intenso. También ahí podemos notar una diferencia en cuanto al color. Y entonces se preguntarán por qué no se tiñe el parénquima ni el floema. Vuelvo y lo repito, no, es pared primaria. Las paredes primarias no reaccionan a la safranina. Ahí tendríamos que tener azul de metileno o hay otro colorante generalmente es con tinción en verde, que se sí tiñe bien las paredes primarias, ¿no? Particularmente. Pero pues como nosotros necesitamos destacar más las paredes secundarias, pues siempre hacemos las tinciones con safranina para poder destacar esas paredes y ya cuando tengo contrastes pues obviamente los puedo diferenciar. Si estoy viendo paredes primarias, células de diámetro grande o gran diámetro alrededor de esos haces vasculares, pues obviamente ustedes ya pueden ir sospechando que trata de parénquima. Pero si yo les coloco por ejemplo una foto así, como esta, o un corte en el parcial, por ejemplo, ustedes ya si ven manchas rojas sospechen que les estoy colocando una vascular y que ya les estoy hablando de que ahí están reconociendo xilema y floema. ¿Listo? Entonces digamos que la pista, la tinción, los diámetros de las células son los que les dan a ustedes la pista de qué tejido están observando. Entonces de pronto los tejidos fundamentales son más sencillos de reconocer y nos confundimos quizás en el xilema por, digamos, tienen algunas similaridades, sobre todo visualmente el floema puede confundirnos con un parénquima, si nosotros vemos así todo rápidamente, pero lo podemos diferenciar porque siempre está asociado al xilema. Entonces recuerden que xilema y floema siempre van a estar juntos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mm, no, no, yo no hay que identificar ese tipo de cosas. Simplemente es identificar qué tejido es. ¿Listo? Bueno, Camilo levantó la mano. Adelante. No. Ah, bueno. Ese parcial esas preguntas sí las hago, pero en el otro parcial. O sea, por ejemplo, ¿es raíz de monocotiledonia, de eudicotiledonia o de angiosperma basal? Un ejemplo. Eso sí, eso lo pregunto, pero en el otro parcial. En este solamente les digo es identifiquen tejidos. Es un tejido vascular, es un xilema, es un floema, son fibras de esclerénquima, es colénquima, es parénquima, es tejido epidérmico, es por ejemplo meristema apical caulinar, es meristema apical radicular. Ese tipo de preguntas son las que yo les voy a hacer. Te recuerda que son 5 preguntas de microscopio y 4 preguntas de que son teóricas o son de escribir, pero tienen que ver con los laboratorios. Y yo les dije que, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, diferencia entre el xilema y las fibras. Entonces no van a decir que unas conducen agua, que las otras no sé qué. Yo siempre les digo, no vamos a hacer diferencias a nivel de función, ¿cierto? Sino a nivel anatómico, que es lo que más le hemos hecho énfasis en los laboratorios. ¿Listo? Entonces las características de la pared celular, del protoplasto, del diámetro, eh, bueno, que básicamente esos 3 parámetros, con esos 3 podemos ya realizar alguna diferencia. ¿Listo? Y pues, digamos, si alguno, lo que creo que dijo Sebastián, si ya de pronto quieren decir cuál es su origen meristemático, entonces unas son derivadas del procambio, en otras se derivan del meristema fundamental. Eso también, digamos que pueden ser características que ustedes pueden escribir.
pero por favor no van a escribir nada de funciones. Si les digo diferencia entre el xilema y el floema, el xilema transporta el agua, el floema transporta los nutrientes. Sí, pero a nivel visual, ¿cuál es la diferencia? Digamos, hay una característica del floema que es muy fundamental, son dos, que lo diferencia del xilema. Y yo les voy a preguntar, y entonces les pregunto también, ¿ustedes cuáles creen que son esas diferencias? Sí, ¿y qué más? Modifica muy bien. Y hay otra característica. ¿El xilema cuántos elementos celulares tiene? Uno solo, ¿cierto? Y el floema, dos, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman esos dos? Elemen- ¿Elementos de qué? Esa pregunta la hice ahí en el parcial, teórico. ¿Qué es el ETC? Los ETC, esos elementos de tubo que derivado. ¿Por qué se llama así? Yo sí se les dije eso en clase. ¿Ustedes saben por qué llaman elementos de tubo derivado? Bueno, no sé si lo dije en clase, no me acuerdo. Bueno, tiene que ver algo con eso. Creo que yo les dije que, digamos que así más o menos se ve en corte longitudinal el floema. En los extremos de esas paredes se forman, si nosotros ampliamos eso y lo vemos transversalmente, él forma unas placas que llaman placas cribadas. Entonces, o placas o a veces en las paredes que son, digamos así, terminales. Y en las paredes laterales se forman unas áreas que llaman áreas cribadas, también parecen como una rejilla. Entonces, esa presencia de esas rejillas, como si fuera una reja, en griego eso, digamos, es lo que da la raíz criba, ¿sí? O lo que significa la raíz criba, son como unos filtros, unas mallas. Entonces, por eso llaman elementos de tubo cribado. ¿Por qué deben tener esas placas cribadas? ¿O por qué hay presencia de esas placas cribadas? Recuerden que el floema hace transporte activo, es decir, ella necesita, estos elementos necesitan transportar eso activamente, es decir, pasar una sustancia de una célula a la otra. Y para poder hacer eso necesitan un diferenciales de concentración. Entonces, si esta área está menos, recuerde que digamos que en el transporte activo, las sustancias pasan de un medio más concentrado a uno menos concentrado. Entonces, esas mallas hacen que esa diferencia de concentración sea posible. Entonces, disminuyen, digamos aquí, por eso juegan un papel tan importante las células compañeras, que son células parenquimatosas, porque ellas hacen que baje y suba los niveles de concentración de esas sustancias. Y entonces también esas mallas filtran los tamaños de las moléculas y de alguna manera fuerza que tengan que tener un determinado tamaño. Digamos, se generen esos cambios de concentraciones y entonces las moléculas pueden pasar de un lugar a otro. ¿Qué moléculas están viajando aquí? Sustancias nitrogenadas, van viajando azúcares, proteínas, lípidos. ¿Y ustedes por qué creen que hay un transporte de azúcares, nitrógenos, lípidos, de digamos, de los órganos productores a los órganos consumidores? Exacto. ¿Qué es lo que conforman las células? Lípidos, proteínas, azúcares. ¿Qué es lo que está dentro del ADN? Las bases nitrogenadas. Por eso las plantas necesitan nitrógeno para poder replicar su ADN, es decir, dividir sus células, crecer, etcétera, etcétera, reproducción, ¿cierto? Entonces, el nitrógeno por eso es tan importante porque un elemento fundamental en las bases nitrogenadas del material genético. Entonces, para poder replicar el ADN necesita
proteínas, necesita azúcares, necesita nitrógeno, necesita fósforo, necesita calcio, necesita carbono, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos son fundamentales porque hacen parte de los elementos internos de la célula. Entonces, cuando una célula se replica, necesita material, así como cuando se va a construir una casa necesita ladrillo, cemento, tejas, puntillas, varilla, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos materiales la planta también los necesita para construir más células, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, por eso necesita todos esos elementos, y para poderlos transportar de un lado a otro, pues el floema cumple esa función, ¿cierto? Entonces, digamos, fisiológicamente hablando, sí podemos decir que, digamos, el floema cumple esa función de transporte activo, de trasladar fotosintato. Incluso fue una pregunta que le hice ahí en el parcial. Esa era la respuesta: translocar fotosintatos, porque son los derivados de la fotosíntesis que entra ahí: carbono, eh, digamos, principalmente en la forma de azúcares, ¿cierto? Y demás sustancias, ¿no? Que de pronto se van involucrando ahí para irse transportando. Pero a nivel anatómico, por eso vemos ese emparejamiento. Entonces, el agua que está siendo absorbida en las raíces necesita ser transportada, ¿sí? Hacer un ciclaje, porque recordemos que ella va a generar como un efecto también de una presión, ¿sí? Por capilaridad, pues el agua va subiendo y va llegando hasta las hojas. Pues los estomas, digamos, generan una especie como de efecto de chupa, ¿no? Como cuando uno absorbe en un pitillo, para ir moviendo esa columna de agua de las raíces hacia las hojas. Y ese intercambio de agua, esa salida de vapor de agua, esa entrada de dióxido de carbono, pues es mediada a través de esas, digamos, de esas relaciones mecánicas. ¿Listo? Pero pues en el parcial no les voy a preguntar tanto de fisiología. En este parcial, ¿no? Nos vamos a concentrar más como en los tejidos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Mm, bueno, puede salir esa pregunta. Es que puede salir cualquiera de las preguntas de discusión de, de los dos primeros laboratorios. Entonces, diferencia entre el MAC y el MAR, es decir, entre el meristema apical y el meristema apical caulinar y apical radicular. Puede ser la diferencia entre colénquima y esclerénquima. O sea, de todas esas preguntas de discusión, yo voy a escoger 4. Entonces puede que salga, ¿sí? Por eso ustedes tienen que tener claras todas las diferencias entre los tejidos, ¿cierto? Por eso les decía yo, ¿cuál es la diferencia entre meristema apical caulinar y meristema apical radicular? Entonces, presencia de cofia en uno, en el otro no; presencia de primordio en uno, en otro no; la organización de los 3 tejidos meristemáticos, ¿cierto? Eso cambia. En el radicular el procambio es central, en el caulinar el procambio tiende a ser más periférico, ¿cierto? Es, digamos, que como las diferencias más así puntuales, ¿cierto? Eso me preguntaba, creo que fue Ariana y María José, me preguntaban eso, de que de pronto estaban acostumbrados ustedes a escribir bastante para justificar, pero en el caso, digamos, de esta asignatura conmigo, a mí me gusta que ustedes sean más al grano, ¿sí? Más puntuales. Entonces, así escriban 3 líneas muy bien definidas sobre las diferencias. Para mí eso tiene más valor que si ustedes quieren un párrafo de 30 líneas de relleno, ¿cierto? Porque es lo que ustedes vieron en el laboratorio relacionado con las lecturas de esos capítulos de Abraham Fant. Son capítulos muy cortos, por eso siempre me gusta dejar ese libro de lectura, porque es una lectura muy agradable, no es tan complicada, y pues en un ratico, en 10 minutos ya se pueden leer ese capítulo y refuerzan lo que vimos en clase. Entonces por eso les coloco siempre el libro de Fant. Listo, entonces si cualquier cosa, pues también pueden volver a leer esos capítulos para reforzar más
este tema. No sé si hay otra pregunta. Pregunte, muchachos, porque después no van a llevar sorpresa el lunes. Ah, bueno, mientras van pensando sus preguntas, recuerden que el lunes no llegan a las 4. Si van llegando entre las 5, 5 y media pueden ir llegando. Porque entre las 4 y las 5 y media vamos a estar organizando el parcial con el, con el auxiliar del laboratorio. Entonces nosotros siempre nos gastamos un buen tiempo porque toca hacer los cortes, toca organizar los puestos, entonces eso siempre será, siempre toma un trabajito. Entonces ustedes pueden ir llegando a partir de las 5 de la tarde y ahí dependiendo de cómo nos haya ido esa primera hora, puede que empecemos de una vez o nos demoremos un poco más. ¿Listo? Igual ahí yo les explico cómo es la dinámica. Básicamente, voy a borrar aquí. Ya saben que el laboratorio tiene esta configuración, ¿cierto? Y aquí hay un mesón en L. Bueno, a ver si lo borro aquí. Me quedo muy montado. Entonces, van a ver, como son poquitos, ¿cierto? Son 9 nomás. Entonces van a haber 9 estaciones. Entonces aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces aquí en el mesón va a haber unos números. Entonces empezamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Cuando ustedes todos se ubiquen en esos 9 puestos, el que está aquí en el 9 va a irse aquí atrás y se va a ir para el número 1. El número 1 pasa al 2, el 2 al 3. Bueno, creo que ustedes han hecho de parcial, ¿no? No sé. Es esa misma dinámica. ¿Listo? Entonces van a ir pasando. Las primeras 5 preguntas, recuerden, van a ser de microscopio. Es decir, ustedes van a ver unos cortes ahí. Y a partir de esos cortes, se van a identificar qué tejido es. Entonces yo les hago la pregunta ahí. Observe el de siguiente muestra, identifique qué tejido es y en la hojita le va a aparecer 4 opciones para usted escoger. Del 6, el 7, el 8 y el 9 son preguntas teóricas que son las preguntas de discusión. Entonces les va a salir 4 de todas esas diferencias que son como unas 8 o 10 discusiones. Alguna le va a salir. Puede ser la de Stomas, puede ser la de diferencia entre colénquima y parénquima, puede ser lo de maquimar, puede ser lo de esclerénquima, xilema, xilema, floema, xilema parénquima, floema colénquima. Alguna les va a salir, ¿listo? Entonces por eso me parece, bueno, Sebastián tiene una pregunta. Sí. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo. Yo borro aquí. Ah, mira, aquí, aquí tengo un ejemplo bien interesante. Bueno, espero que cargue un poquito la imagen. Si se alcanza a ver ahí, ¿cierto? Bueno, entonces miren que aquí a la derecha tenemos unos tejidos. Aquí en rojo intenso tenemos otro tejido. Aquí hay una linecita muy tenue verde. Y luego tenemos estos más periféricos, ¿cierto? Es más o menos esto de aquí. Todo esto es epidermis. Entonces recordemos, siempre
identificamos la primera capa, la primera línea hilera de células, por así decirlo. Eso es como si fuera una pared de ladrillos. Entonces la primera hilera, que es toda esta aquí, siempre va a ser epidermis. ¿Listo? De ahí hacia adentro vamos a encontrar tejido fundamental y vascular, ¿cierto? Entonces ahí vamos a identificarlo. En este caso estamos en una porción del tallo, creo que sí, esto es un tallo, donde solamente vemos tejido fundamental diferenciado. Entonces tenemos una primera capa aquí, un anillo más delgado, luego otro más grueso rojo y luego está el del centro, ¿cierto? Entonces entre esto y esto, aquí vemos tres tipos de tejidos que son los tres tejidos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre el parénquima y el colénquima? Aunque ambos tienen protoplasto presente, ¿cierto? La primera diferencia es el grosor de la pared primaria. Ambos tienen pared primaria, colénquima y parénquima. Pero recordemos que el colénquima se va a ver, que es lo que estamos viendo aquí, una pared más gruesa, más brillante, ¿cierto? Pero sabemos que es pared primaria porque a veces en el centro podemos ver rafidios, podemos ver cloroplastos, ¿cierto? Entonces ahí nos está indicando que ese protoplasto está presente, está activo. Entonces siempre la vamos a ver más brillante. Pero miren que aunque ella se tiñe un poco, ¿cierto? Como un color brillante, pero no llega a, digamos, a tornarse intenso ese color, lo que está indicando que ahí no hay presencia de pared secundaria. O sea, hay pared primaria, está engrosada, hay más, digamos que hay más, se suben los niveles de pectina y de agua, entonces por eso se engruesa, pero sigue siendo una pared primaria, eso no lo olvide. Ambas son pared primaria, pero en colénquima es una pared primaria gruesa y en parénquima una pared primaria delgada. Eso también tenemos que hacer distinción. Si van a decir pared delgada, pared gruesa, tienen que indicar es una pared primaria delgada, una pared primaria gruesa, una pared secundaria gruesa, ¿cierto? Porque para poder hacer distinción, porque nosotros podemos decir pared gruesa y protoplasto presente, pared gruesa, protoplasto ausente, pared gruesa. Entonces pareciera como que también el colénquima está lignificado, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que detallar pared primaria gruesa y en el xilema de las fibras pared secundaria gruesa, para indicar que en una hay presencia de depósitos de pared secundaria de lignina y en la otra no. ¿Listo? Entonces aquí siempre vamos a ver paredes delgadas, diámetros digamos anchos, incluso aquí se alcanza a notar, lo estoy delineando más o menos como se ven las células en este caso. Entonces más o menos el grosor de aquí el lapicito es el grosor de esa pared primaria. Entonces comparemos esa pared, ¿cierto?, con esta pared. Entonces ahí vemos un grosor bien marcado. ¿Sí quedó claro? Sí, exacto. Eso, digamos que visualmente, esa puede ser una diferencia. Y otra pista. Miren que, ¿dónde está ubicado el colénquima? ¿Dónde está ubicado el parénquima? ¿Cuál está más periférico? ¿Cuál está más hacia el centro? Exacto. Y el parénquima. ¿Sí? Incluso este parénquima que está aquí, esto también es un parénquima. Solo que está entre un colénquima y unas fibras, ¿cierto? Pero este también está hacia adentro, o sea, está más interno. Y obviamente el más central tiende a estar más, obviamente más hacia adentro. Entonces, cuando ustedes vean que hay una epidermis y adentro hay unas células gruesitas y están brillando, ya sospechen, eso es colénquima. Eso es tejido colenquimático, ¿cierto? Pero si yo les pongo un corte hacia el centro y si ustedes solamente ven células de pared delgada, diámetros grandes, y probablemente se haga por un, un, un amiloplasto, un cloroplasto o unos cristales de oxalato en forma de rafidio,
Entonces ya saben que eso es parenquio, ¿cierto? Entonces eso no tiene vuelta de hoja. Muy sencillo. Bueno, entonces no sé si hay otra pregunta. Bueno, Ariana, ¿sí te quedó claro lo del floema y el xilema o todavía hay dudas? Ah, perfecto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a detener aquí la grabación. Esto queda grabado, ¿listo? Cualquier cosa ustedes pueden volver a ver este video. Pero entonces lo voy a detener. Ya casi